Bueno, buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la posibilidad de participar en este ciclo de charlas organizado por la Corriente Nacional Martín Fierro, por la Universidad Popular de Escobar, por tantos amigos, y el honor y el placer de compartir con Quito Aragón y con Atilio, con el que nos conocemos desde finales de los 80, porque tuvimos la posibilidad de compartir radio juntos a partir de ese momento, a comienzos de los 90, pero además de trabajar en la Universidad de Buenos Aires, en el momento en que él fue vicerrector de la UBA durante 4 años, yo los acompañé en la gestión como secretario general de la UBA, así que tuvimos la posibilidad de compartir experiencias laborales, sufrimiento de cuando el gobierno de Menem nos cortó el gas en la puerta del rectorado, así que la conocemos, la que pasó, la sufrimos en carne propia y no queremos que vuelva a pasar. Así que es un placer estar acá con todos ustedes para repensar la Argentina del Bicentenario. Nos agarra en un mal momento y en un mal día. El año pasado nos hubiera agarrado en un momento excepcional, pero me parece que estos momentos valen para hacer un análisis de los 12 años que tuvimos, también de la historia argentina y de las aspiraciones que tenemos para seguir construyendo nuestra nacionalidad. Yo no me quiero extender mucho para atrás, pero voy a tomar algunas imágenes para retratar momentos históricos y para hacer por lo menos un pequeño paso por lo que fue algunos momentos del siglo XX y ver lo que fueron estos últimos 12 años de experiencia en Argentina y los últimos 15 en América Latina. Yo siempre sostuve que la foto esa de Lula, Chávez y Kirchner dándose la mano en Mar del Plata en el año 2005, diciéndole no al ALCA, no tenía nada que envidiarle al retrato, al óleo ese de Guayaquil, Ya vi la imagen cuando empezaste. Claro, de Bolívar y San Martín abrazándose, decidiendo cómo iba a seguir la lucha en armas por la independencia del continente. Yo creo que la diferencia de los métodos o de las épocas marcan dos momentos históricos de la Argentina. La lucha por la primera independencia en el siglo XIX y la lucha por la segunda independencia en el siglo XXI. Y creo que la épica del momento, la épica del registro, la épica de esa foto que nosotros tuvimos el privilegio de vivir, nos ponía en ese momento de América Latina en un momento histórico. Y yo siempre sostuve que estábamos transitando un momento en América Latina solo comparable a lo que había sido el momento de la lucha por la independencia. Digo, ese proceso que comienza en 1809, un 25 de mayo, que después, fracasa esa revolución y arranca el 25 de mayo de 1810, esos 15 años de la lucha por la independencia en América Latina, no sé, entre 1809 y 1824, solo era comparable con lo que se había iniciado entre 1999, que es el comienzo del chavismo, y, lo que vivimos todos estos años, Chávez, Lula, Kirchner, y lo que vino después, Evo Morales, Correa, etcétera, etcétera, que permitió todos estos movimientos populares latinoamericanos. Y digo que se vivía, yo imagino cómo se pudo haber vivido ese espíritu de época entre 1810 y 1825, pero uno sabe lo que se vivió entre 1999 y el año pasado en América Latina, porque fueron momentos excepcionales, y si bien no fueron los únicos momentos ni de la Argentina ni de cada uno de sus países con movimientos nacionales y populares, la diferencia es que tanto en 1810 como en el 2000 se dieron todos juntos al mismo tiempo, al mismo momento. Porque cuando uno analiza la historia argentina de los movimientos populares
en nuestro país o los movimientos populares latinoamericanos, todos se dieron a destiempo en el siglo XX. Digo, Irigoyen fue la síntesis del movimiento nacional y popular de principio del siglo XX. No quedan registros físicos, sí quedan registros físicos del primer peronismo. Digo, todavía los tenemos de la gente que lo vivió y que te lo cuenta y después te lo cuenta en la resistencia peronista. Y ese primer irigoyenismo no tiene nada que ver con el radicalismo que vino años más tarde. Pero cuando uno analiza la historia, lo que fue, y esa síntesis, y ese casi 62% de los votos, yo debo decir que el dirigente que mayor porcentaje de votos sacó en una elección democrática en la Argentina fue Perón en el 73, y el que lo siguió a pocas décimas fue Irigoyen en el 28, que sacó algo más del 61% de los votos, igual que Perón, que sacó apenas menos del 62% en 1973, porque esos dos fundadores de los dos grandes movimientos nacionales y populares del siglo XX de la Argentina, el irigoyenismo y el peronismo, fueron la síntesis de lo que yo llamo el movimiento nacional y popular en la gran contradicción fundamental que tiene la historia política de la Argentina, entre la patria y la antipatria, que en la época de Irigoyen era la causa contra el régimen, digo, la causa de los desposeídos, así lo llamaba Lem, contra el régimen oligárquico, que Perón años más tarde la sintetiza en Patria o Colonia, que el Alfonsín del 83 la llama pueblo antipueblo y que Cristina la llama democracia o corporaciones. Entonces hay una línea histórica de emergencia, es decir, de emergentes del movimiento nacional y popular que se expresa a través del radicalismo irigoyenista y del peronismo de Perón y de Evita, y que esto transcurre frente a los grupos concentrados de la economía a lo largo de 70, 80 o 90 años, y que tiene un quiebre en su modo de representación, desde mi punto de vista, en la década del 90, con la llegada del neoliberalismo que atraviesa a los dos grandes partidos políticos de la Argentina, y hoy ya no podemos hablar del campo nacional y popular solo expresado en los partidos políticos. ¿Por qué? Digo, porque el peronismo de la década del 90, que fue el menemismo, expresó lo contrario al peronismo de Perón y de Evita, y el radicalismo de los años 50 o de los años 60, o el radicalismo de los años 90 o del 2000 expresa algo diferente al irigoyenismo y al alfonsinismo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros, durante distintos momentos de la historia argentina, tuvimos emergentes del movimiento nacional y popular, incluso fundantes del movimiento nacional y popular. Digo, yo creo que el radicalismo de los 40 no comprendió el fenómeno del peronismo, y en lugar de estar peleándose durante 30 años en campos distintos y sirviendo a la oligarquía, si se hubiera comprendido el fenómeno del peronismo, era la continuidad histórica, 50 años más tarde, 40 años más tarde, del irigoyenismo. Era su evolución histórica, como lo es el kirchnerismo del peronismo y del irigoyenismo. Lo que pasa es que se expresa 30 años más tarde en un contexto internacional diferente y con la evolución de las ideas políticas. Digo, si el kirchnerismo hubiera sido solo el peronismo de los 50, hubiera atrasado 60 años, porque hubiera venido en un momento histórico donde la democracia necesitaba otra cosa. ¿Por qué? Bueno, casualmente porque habíamos vivido la dictadura más sangrienta y el pueblo había decidido dos cosas fundamentales. Una era vivir en democracia y la otra era la segunda ruptura, que es en una democracia con contenido social, que se la da Kirchner. Entonces, después de lo que ocurrió en la década del 90 en la Argentina, que fue la implosión de las ideas políticas, digo, la crisis del neoliberalismo no solo fue una crisis social y económica que terminó en el estallido del 2001 con 25% de desocupados netos y 54% de pobres, y de los cuales un tercio de esos pobres estaban excluidos de todo, sino que fue una crisis
del campo social y económico, pero también del campo cultural en el sentido amplio de la palabra, del campo político, del campo institucional. Digo, se cayeron todas las estructuras que habíamos construido a lo largo de muchos años y hubo que repensar la política y repensar el campo social. Y ese estallido neoliberal da como emergente en la Argentina a Néstor Kirchner, pero en Venezuela unos años antes a Chávez y en Brasil a Lula, y cada uno con particularidades diferentes. Digo, el kirchnerismo nace del peronismo, pero no tanto, porque gana con el 22% de los votos, pero hay un dato que a veces no se tiene en cuenta. Solo con 1 de cada 3 votos peronistas, porque los otros 2 votos peronistas fueron a otros candidatos peronistas. Es decir, el peronismo, el fenómeno del 2003 es que entre el peronismo y el radicalismo sacan el 100% de los votos. El peronismo saca el 60% en 3 candidatos y el radicalismo saca el 40% en 3 candidatos. El problema es que la crisis de representación partidaria del radicalismo, como era el partido mejor estructurado, fue el que lo sufrió más. De los 3 candidatos, el que salió sexto fue Moró, que representaba a la historia partidaria, que apenas sacó el 2% de los votos. Después López Murphy y Carrió, que venían del radicalismo, salieron, no sé, tercer y quinto, o cuarto y quinto, creo que tercer y quinto. Y en el peronismo pasó lo mismo. Menem, Kirchner, Rodríguez A. Entonces, la debilidad de la construcción política, de no solo el 22% de los votos, sino que tener 1 de cada 3 votos de tu propio partido, significó que Néstor tuviera que construir desde la nada o desde la convocatoria a todos los sectores una nueva Argentina. Entonces, vuelvo al 83 para repensar la Argentina del 2016. La dictadura militar marca un antes y un después. Y Argentina es, producto de muchas cosas, entre otras la guerra de Malvinas, la única salida democrática no pactada con los militares. Brasil tiene una salida pactada en el 85, digo, Brasil recién elige, Atilio lo va a decir mejor que yo porque no recuerdo la fecha, elecciones directas bastante después. Digo, José Sarney, que era el vicepresidente de Tancredo Neves, llega por un acuerdo con los militares, elegido por el Congreso en un sistema bipartidista donde solo participaban los 2 partidos que la dictadura permitía. Y eso hace emerger al candidato de ese momento. Las elecciones en Uruguay son pactadas con la dictadura, donde termina ganando, digo, donde no se puede presentar libremente el tipo que 15 años antes había sacado mayor cantidad de votos, que era Wilson Ferreira Aldunate. Y esas democracias pactan no juzgar los crímenes de lesa humanidad, ni hablar de Chile. Digo, Alfonsín se fue y todavía Pinochet gobernaba en Chile una dictadura férrea que luego lo hizo senador vitalicio. Entonces, Argentina tuvo una salida atípica, por suerte para todos nosotros, y tuvo un gran momento de ruptura. Y hay que pensar que el candidato del justicialismo, que era Ítalo Luder, acepta pactar con los militares la no revisión de los crímenes de lesa humanidad cuando el peronismo había sido el movimiento político que había sufrido mayor persecución ideológica y personal. Digo, la mayor cantidad de muertos venían del peronismo y el peronismo estaba dispuesto incomprensiblemente a no revisar lo que había sucedido. En ese contexto, el juicio a las juntas fue un momento de ruptura de la democracia argentina que la refunda. ¿Por qué digo que la refunda? Independientemente de lo que pasó después, los levantamientos cara pintadas, la obediencia debida, el punto final, la refunda porque cuando Néstor Kirchner descuelga el cuadro de Videla 20 años más tarde, puede retomar el juicio a los represores porque existió una CONADEP y un juicio a las juntas. Y puede el Congreso anular el punto final y la obediencia debida y retomar y anular el indulto de la Corte Suprema y retomar los juicios porque hubo
no solo una democracia no pactada, sino una investigación que determinó, no en los 30.000 casos, pero sí en cerca de 9.000, responsabilidades directas y concretas que después se usaron en la justicia para condenar. Entonces, yo creo que la democracia argentina tiene dos grandes momentos de ruptura del status quo que se había roto en 1930. Digo, pensemos, los militares dan el golpe en 1930, gobiernan la Argentina interrumpidamente hasta 1983 y solo tenemos, piensen ustedes, entre 1916 y 1983, 3 momentos con elecciones libres. El momento 16-30 con el radicalismo, el momento del peronismo 46-55 y el momento del peronismo del 73 al 76. El resto, o fueron gobiernos dictatoriales, o fueron la década infame, o con fraude patriótico, o fue democracia condicionada con proscripción del peronismo. Quiere decir que durante 70 y pico de años en la Argentina apenas tuvimos menos de 25 de democracia. Es decir, tuvimos 50 años de democracia condicionada. Entonces, cuando hoy estamos viendo que llevamos 32 años y medio de democracia ininterrumpida, no vamos a encontrar desde 1853 hasta acá ningún periodo de democracia con participación popular, no importa después si ganó uno de derecha o ganó uno de izquierda, fue la voluntad popular. Entonces lo que digo es, este momento, que es único de la Argentina, tiene dos grandes momentos de ruptura. El de Alfonsín del 83, con el juicio a las juntas, porque termina con 53 años de golpe de Estado. Y el segundo es el de Néstor Kirchner en el 2003, cuando termina con la lógica impuesta por el neoliberalismo del famoso posibilismo. Esto es, no podemos salir de este modelo, te caes del mundo, el Fondo Monetario no te permite. Es decir, recuperada la democracia, y yo que vengo del alfonsinismo, Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Nada. Con la democracia del 60 o del 50 se comía, se curaba y se educaba. Cuando el tipo llegó y encontró una deuda externa impagable, una desocupación interminable, lo que hicieron los grandes centros del poder mundial, es decir, las corporaciones, esta gran contradicción entre democracia y corporaciones, lo que hicieron fue, te doy la democracia pero te la vacío de contenido. Es decir, los grupos económicos cooptaron al sistema político para transformarlo en una cáscara vacía. Entonces, nosotros tuvimos una pelea de intereses entre el 83 y el 89, que se perdió esa pelea de intereses, y luego el gobierno de las corporaciones. Cuando Néstor produce la segunda ruptura, no necesita recuperar el sistema democrático formal, sino lo que necesita recuperar es el sistema democrático sustancial. Nosotros votábamos cada 2 años, pero gobernaban los mismos, gobernaban las corporaciones. Un día podía ser Bungibor, otro día podía ser Cavallo, pero eran los representantes de las corporaciones. Digo, la recuperación de la democracia como representación popular la hace Néstor Kirchner. Y por eso produce esa segunda gran transformación. Y a diferencia de Alfonsín, que perdió la pulseada con los grandes grupos económicos, no la pierde. Por eso nosotros tuvimos conflicto durante 12 años y medio. Porque el día que perdiéramos la pulseada se acababa el conflicto. ¿Por qué? Porque volvían a gobernar ellos, como ocurrió a partir del 10 de diciembre del año pasado. Esto no significa que esté todo perdido ni que no podemos volver. Lo que digo es, en la democracia, durante 12 años y medio y en un proceso continental excepcional en América Latina, solo comparable con la lucha por la independencia, vivimos gobiernos populares, progresistas o de centroizquierda, como se lo quiera llamar, en toda la región, que permitieron a nuestra democracia, pero fundamentalmente a todos los argentinos o a todos los que habitan este país, tener conquistas sociales, políticas, económicas, culturales y hasta personales, como no se recordaba en los últimos 50 años en la vida política argentina. Porque digo de todo tipo, porque cuando uno habla de las personales, habla de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de género, del nuevo Código Civil,
pero también la política de derechos humanos y las jubilaciones y las asignaciones universales y recuperar el trabajo como factor de dignificación de todos nosotros. Entonces, para ir redondeando, yo creo que a partir del neoliberalismo, a partir del fin del bipartidismo en la Argentina y del comienzo de lo que yo llamo el bifrentismo, es decir, un frente neoliberal conservador donde están los conservadores, pero donde están los peronistas conservadores, los radicales conservadores, los socialistas conservadores y los conservadores conservadores. Y del otro, claro, digo, y del otro lado están los peronistas nacionales y populares, los radicales nacionales y populares, los movimientos sociales nacionales y populares, la izquierda nacional y popular. Digo, no alcanza con decir vengo de tal lado, sino a dónde voy. Y creo que en los últimos años ha quedado definido el campo popular por un lado y el campo neoliberal conservador por el otro. Y lo que tenemos que hacer, después de haber pedido la elección, es estructurar políticamente este campo nacional y popular, que yo creo que es el gran defecto, quizá lo que nos llevó a la derrota, que es la estructuración política. Digo, porque no es tan fácil, tan claro y tan sencillo en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque siguen existiendo estructuras partidarias que, estando en el mismo partido, juegan en un lado o juegan en el otro. Y a veces juegan primero en un lado y después en el otro. Ahora, los que estamos por una convicción política en el campo nacional y popular, que no importa de qué historia cultural política venimos, pero que sí sabemos hacia dónde queremos ir, y esto es lo que nos une, bueno, tenemos que trabajar y mucho para recuperar el sentido de la política, para volver a ganar una elección, para después volver a ganar un gobierno. Yo creo que la contradicción entre democracia y corporaciones, patria o antipatria, o patria o colonia, o la causa contra el régimen, no importa si se expresó en 1890, en 1945 o en el año 2010, está más vigente que nunca. Y la estamos viendo en un gobierno que en la profundidad y rapidez de la transferencia de ingresos de los sectores más pobres a los sectores más ricos se parece mucho más a la dictadura que a la década menemista. Con esto no quiero decir que es una dictadura, ni quiero decir que Videla no se había metido con la comida de la gente. No, la dictadura militar de la Argentina, es decir, ese golpe de Estado que costó la vida a 30.000 argentinos, se hizo para imponer un modelo económico. Y ese modelo económico significó el principio del fin del modelo industrialista con plena sindicalización de la Argentina que venía desde el año 45 en adelante. Es decir, la destrucción de la columna vertebral del peronismo, que era el movimiento sindical organizado, se da a partir del golpe de 1976 y de las estructuras económicas. Y se completa ya en una democracia vaciada de contenido en la década del 90. Esa recuperación que nosotros hicimos de las ideas, de las ideologías, de los valores, a partir del año 2003 y que tuvimos durante 12 años y medio en la Argentina, lo tenemos que recuperar. Hemos perdido la elección, tenemos problemas de construcción y de conducción política. Me parece que desde el gobierno uno hace un método de conducción, porque el gobierno no puede ser deliberativo, el gobierno tiene que ser centralizado y vertical, porque te estás todo el tiempo confrontando con las corporaciones, y desde la oposición sí, tenés que ser horizontal, plural, transversal, para reconstruir el arco político, social y cultural que te permita convencer a la mayoría de los ciudadanos para recuperar el poder. Digo, no alcanza con un partido, no alcanza con dirigentes políticos, aquí es una construcción política, social, cultural, pero que tenemos que volver, desde mi punto de vista, al diálogo político, a la construcción política, a la discusión de estrategias. Nadie discute el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que es la política más importante que tiene la Argentina y el punto de unión de todos nosotros, pero nos hemos dado cuenta que no alcanza, y menos cuando uno no está en el poder.
y me parece que hay que reconstruir desde las organizaciones políticas, sociales y culturales este espacio que nos permita, más allá de las formalidades partidarias, sino desde un gran frente que vuelva a representar al campo nacional y popular, tener las cosas lo suficientemente claras para que en una elección volver a convencer a la ciudadanía y ganar. Yo me siento orgulloso de haber pertenecido a este gobierno, y lo que yo pensaba en el 83, cuando voté a Alfonsín, lo concreté a partir del 2003, cuando acompañé primero a Néstor y después a Cristina. Así que yo creo que hay, más allá de las diferencias, de los avances, de los retrocesos y hasta de los propios errores, que buscar los puntos de unión de la continuidad histórica de estos emergentes del campo nacional y popular para no darle al vizcachazo y no volver a confundirlos en qué vereda tiene que estar cada uno. Gracias.